pues ya lo tenemos grabando. Y nada, como decía, vamos a seguir por donde nos quedamos, ¿vale? La idea es que hoy terminemos de ver la parte de la preparación de datos. Bueno, me he dado cuenta que aunque aquí la presentación se llama Data Manipulation, bueno, también, o sea, lo podemos llamar de distintas formas, ¿no? A lo mejor la más adecuada es Data Preprocessing, Data Preparation. Data Manipulation es más amplio, ¿vale? No solo es preparación, sino también cargarlos y demás. Bueno, hay muchas veces que la frontera es un poco difusa. Entonces, nada, antes de nada, ¿alguna duda de lo que vimos ayer? ¿Algo que queréis preguntar? ¿Vale? Recuerdo un poco lo que habíamos estado viendo, que era una introducción a, pues, a la manipulación o a la preparación o al preprocesamiento de datos con scikit-learn. Primero preparamos nuestro dataset, ¿no? Que era este del Titanic. Quitábamos tres variables que en principio no son útiles, aunque habría que ver la de Cabin, ¿no? Que estuvimos diciendo ayer. Nos quedamos la de survived, que la sacamos a una variable aparte, porque dijimos siempre que a scikit-learn le gustan las cosas de forma que tengamos todas las variables predictoras en un data frame y la variable a predecir por separado. ¿Vale? Bueno, aquí para instalar scikit-learn. Y veíamos qué variables contenían nulos. ¿Vale? Que veíamos que eran la clase, el sex, no, perdón, al contrario, la edad y el puerto en el que embarcó el usuario. Y lo que veíamos era que por la naturaleza de los algoritmos que vamos a usar, scikit-learn requiere un tratamiento diferenciado para variables categóricas y variables numéricas. En verdad, como decía, esto es más amplio, ¿vale? Al final, probablemente cada variable requiera su propio tratamiento. Habrá que ver cada variable, pues lo que hay que hacerle. Pero aquí sobre todo vamos a separar por categóricas y numéricas, ¿vale? O más que categóricas, porque hemos metido en las categóricas, hemos metido, eh, perdón, en las numéricas hemos metido categóricas, pero más que, pues a lo mejor numéricas y no numéricas, ¿no? Pero bueno, para simplificar vamos a decir numéricas y categóricas, ¿vale? Bueno, creo que hoy también se me ve mejor que ayer me puse en un sitio que la luz, hoy viendo el vídeo, me hacía parecer como si estuviera muerto, del color que tenía. Vale, entonces, ¿cómo separábamos? Bueno, pues separábamos así, ¿no? Mirábamos los tipos de las columnas, mirábamos cuáles son object, que quiere decir que contienen texto, al final, ¿vale? Es una superclase de, de Python, y con eso hacíamos una máscara de las categóricas, accedíamos dentro de las columnas solo a las que tenían la posición true y lo convertíamos a lista, de tal forma que aquí nos quedaban los nombres de las columnas de la máscara correspondiente, ¿no? Y entonces accedíamos solo a esas columnas y dejábamos por un lado el data frame y nos quedábamos por un lado con el data frame categórico y por otro con el data frame numérico, ¿no? Así. Y empezamos a imputar nulos. Empezamos a imputar nulos, que dijimos que, aunque se pueden hacer con técnicas más complejas, nosotros en principio pues lo vamos a hacer con técnicas sencillas, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la media y la moda. La media para las numéricas, la moda para las categóricas. Recuerdo, porque esto es importante, que todos los algoritmos de scikit-learn, o sí, incluso los que no son no supervisados, porque estos no son supervisados, trabajan con dos fases, fit y, bueno, en preprocesamiento se llama transform, luego veréis que en la fase de modelado se llama predict, ¿vale? El fit es siempre fit, pero aquí en preprocesado es transform, ¿vale? Las transformaciones de datos son transform y cuando ya vamos a hacer predicciones, pues ahí será predict. Lo podemos juntar con un fit transform. Cuidado, porque fit transform nos vale al hacerlo la primera vez sobre el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Recuerdo eso, es muy importante. Cuando ya voy a hacerlo sobre el conjunto de datos de testing, tengo que hacer solo el transform. El fit lo tengo que hacer sobre el conjunto de entrenamiento siempre. Vale, bueno, como decíamos, hay diferencias de formato porque scikit-learn siempre nos devuelve
los arrays de NumPy, ¿vale? Entonces, bueno, pues para mantener nosotros en el formato, para mantenernos en ese formato, pues lo que hacíamos era volverlo a transformar, ¿no? Tratarlo de forma especial. Volvemos a crear un data frame con lo que nos devuelve el transform, ¿vale? A fin de cuentas lo que nos aquí nos lo está devolviendo fit transform, pero a fin de cuentas lo que nos lo está devolviendo es el transform. Y para eso nos habíamos guardado también los nombres de las columnas y de las filas antes, para no perderlos, para seguir manteniéndolos, ¿no? Y ya si decíamos que si hay nulos, pues es false, ¿vale? Porque hemos hecho aquí, recuerdo la forma de hacerlo, que es siempre igual, siempre para todos los algoritmos de scikit-learn, igual. Declaramos, que no es una declaración como tal, ¿vale? Sino que instanciamos el objeto, en este caso un simple inputter, con los parámetros que requiera. En este caso, los parámetros es la estrategia, ¿vale? La estrategia es, pues, el más frecuente, en este caso, que es la moda. Most frequent es la moda, ¿no? Y luego, pues, hacíamos el fit y el transform. Es decir, al final, lo que hace fit transform es calcular primero el fit. Lo que hace es, como hemos dicho la moda, pues la moda, columna por columna, ¿vale? Cuidado, porque veis que esto lo está aplicando sobre todo el data frame. Por lo tanto, estamos calculando la moda de cada columna independientemente, ¿vale? Y cuando hacemos el transform, lo hará sobre cada columna independientemente con la moda correspondiente, ¿vale? Son de las cosas buenas de scikit-learn, que abstrae de todo esto, ¿vale? Y entonces, pues nada, ya nos sale. Y aquí nos quedamos ayer. ¿Alguna duda de esto? ¿Vale? Alguien decía también ayer que esto se puede hacer con pandas. Sí, se puede hacer con pandas. Estas estrategias simples se pueden hacer también con pandas. Yo os he enseñado esta, pero bueno, llegado el momento, pues podéis hacerlo si sabéis con pandas, pues lo podéis hacer con pandas perfectamente también, ¿vale? ¿Alguna duda de todo esto? ¿O continuamos? Ujú. Vale. A ver, ¿qué? Vale, como decía, una de las pegas de scikit-learn es que requiere trabajar con variables numéricas. ¿Vale? Entonces, las variables estas categóricas, sobre todo las categóricas de texto, tienen un problema. Y es que a scikit-learn no le van a gustar. Como se la hacemos, intentemos entrenar un algoritmo con variables con texto, me va a dar error. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ante eso? Podemos transformarlas a forma numérica. ¿Vale? Forma sencilla de hacerlo. Asignar valores a cada categoría, ¿no? Por ejemplo, teníamos el puerto donde embarco era C, Q y M, ¿no? Eh, ¿Eran estos? ¿C, Q y M? ¿O G? Creo que era, creo que era G, ¿no? Porque ya no me acuerdo. No me acuerdo ni del que siempre me acuerdo de los nombres. A ver. Bueno, lo quité. Bueno, creo que era G. Voy a poner G. ¿Vale? Para el caso nos da lo mismo. Tenemos esas tres posibles categorías de los puertos donde embarca un usuario o un pasajero. Una forma muy sencilla de transformar esto a números, es decir, la G es un 1, la Q es un 2 y la M es un 3. Y con esto ya a los algoritmos de scikit-learn le va a gustar. No nos va a poner pegas. Ahora, aunque al algoritmo no le ponga pegas, ¿le ponemos alguna pega a nosotros a esta transformación? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? Más que los valores, porque a fin de cuentas luego se puede hacer una transformación de rango, ¿vale? Que es muy frecuente hacer eso también.
hay una pega mayor. O sea, está relacionado con los valores, por supuesto, pero a ver si podemos concretar un pelín más. A ver si a alguien se le ocurre. ¿A nadie? ¿No? A ver, aquí lo que estamos introduciendo, sin darnos cuenta, creo que ya comenté algo de esto ayer, es un orden. Estamos diciendo, porque al fin de cuentas los números implican orden. Por lo tanto, estamos diciendo que si el 1 es la G, el 2 es la Q y el 3 es la M, estamos diciendo que G es menor que Q, que es menor que M. Estamos introduciendo un orden en los puertos. ¿Puede tener sentido? Bueno, pues se le podría llegar a buscar, ¿no? Lo que decía, creo que lo dije también ayer, pues bueno, a lo mejor en orden en el que se hicieron las paradas. Pero, ¿realmente eso va a tener alguna implicación para el objetivo que yo quiero conseguir en mi problema de análisis de datos? Probablemente no. Es más, lo que esté metiendo seguramente sea ruido, sea información que no va a valer. Pero, bueno, de primeras lo vamos a hacer así. Ojo, porque hay veces que sí que vale. Imaginaos que que la clase en la que viajaban los viajeros, en vez de ser 1, 2 o 3, hubiera venido como first, second y third, así. Tendríamos que hacer una transformación de este tipo y sería lo más adecuado, porque ahí sí que hay un orden de verdad. ¿Vale? Quien dice eso dice first, second, third. ¿Vale? Todo depende, en este caso, bueno, en este caso, al analizar este tipo de problemas, todo depende del significado de las cosas. ¿Vale? Pues en los puertos seguramente no tenga mucho sentido, pero bueno, ¿vale? Por eso lo enseñamos, porque hay veces que sí lo tiene. Se introduce un orden entre las categorías, cosa que no es cierta. Después veremos otra solución para estos casos, ¿vale? El primero, la primera forma de hacerlo sencilla, fácil, es un label encoder, ¿vale? Es un codificador de etiquetas. Problema del label encoder. Vale, el problema del label encoder es que se aplica más que sobre un data frame, se aplica sobre una serie, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, a ver, sí. Creo que es que estoy dudando. No sé si se puede aplicar incluso sobre un data frame, pero entonces creo que tiene problemas más allá de que incluso utiliza numeraciones distintas para columnas distintas. Pero bueno, tampoco sería mayor problema. La verdad es que no me acuerdo por qué lo llegué a hacer esto así, ¿vale? Pero bueno. Eh, bueno, el caso es que lo mejor es aplicarlo columna a columna, ¿vale? Y creo que es por eso. Creo que es porque si no, para la primera columna utiliza 1, 2 y 3. Vale, no, vale, ya. Perdón, me acaba de venir a la mente la iluminación. ¿Por qué se hay que hacerlo sobre cada columna? Porque si no se hace columna a columna, ¿vale? El problema que tiene es que si encuentra una etiqueta que es igual en una columna que en otra, va a asumir que es lo mismo, ¿vale? Es decir, si yo, por lo que sea, imaginaos que tengo el puerto, que es GQM, y en otra imaginaos que el sexo me hubiera venido dado por male o female. ¿Qué pasaría? Pasaría que interpretaría que esto y esto es lo mismo. Uy, va. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí le he dado. Vaya. Ahí. ¿Vale? Interpretaría que es lo mismo. Y puede tener implicaciones en el futuro. ¿Vale? Así que cuidado con cosas de esas.
Vale, para solventar este problema, porque realmente hacer uno a uno es muy tedioso. Bueno, nosotros tenemos pocas variables categóricas, pero imaginaos que tenemos 20 o tenemos 100, que puede ser en un problema real, ¿no? Para hacerlo, se puede hacer de forma automática utilizando un diccionario. Se complica un poquito la sintaxis, pero bueno. La forma de hacerlo, bueno. Tenemos que importar, bueno, aquí, bueno, fijaos que aquí está distinto de como lo hice la otra vez, ¿vale? En vez de poner from sklearn.preprocessing import label encoder, está puesto como from import preprocessing y luego llama como preprocessing.label encoder. Bueno, realmente es más eficiente lo que he puesto en rojo, ¿vale? Sería mejor, pero nos da lo mismo, funciona igual. Y para este caso sencillito, que no estamos cargando mucho, pues no pasa nada, ¿no? Y tendríamos que importar el default dictionary de collections. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es inicializar un diccionario de labels encoders. ¿Veis? Con default dict inicializamos un diccionario cuyos elementos van a ser labels encoders. ¿Vale? Y luego lo que hacemos es, al data frame categórico, aplicamos una función lambda. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es una función lambda? ¿Vale? En este caso, bueno, es una función que se define sobre el propio parámetro, ¿no? Sobre la marcha, por así decirlo, de forma rudimentaria. ¿Vale? Entonces, decimos lambda. A cada columna del data frame, claro, lo que hacemos es, al diccionario que hemos inicializado, a la parte que corresponde al nombre de esa columna, diréis, si no tenemos ningún nombre de ninguna columna metido en el diccionario, simplemente hemos dicho que va a ser de label encoders. Vale, no pasa nada. Precisamente es una de las potencialidades, una de las potencias expresivas de Python, que esto se hace sobre la marcha todo. O sea, va añadiendo por cada columna, va añadiendo la entrada correspondiente al diccionario. Efectivamente, aquí lo hemos creado diciéndole que ahora va a ser un diccionario de labels encoders, pero aún no ha puesto ninguna entrada. ¿Vale? Aquí por cada columna lo que va a hacer es meter una entrada nueva en el diccionario. ¿Vale? La entrada, ¿cuál es un diccionario? ¿Sabéis lo que es un diccionario, no? Una pareja, bueno, ya los usamos el otro día. Una pareja clave-valor. Las claves van a ser precisamente los nombres de las columnas. Y los valores es de los elementos que hemos inicializado el diccionario, de label encoders. Entonces, para esa columna concreta, aplica fit transform sobre la columna. ¿Vale? Diccionario del nombre de la columna, añade esa entrada. ¿Vale? Vamos a tener, por ejemplo, de sex, ¿no? Entonces va a ser en el diccionario, en la entrada sex, vamos a tener, bueno, como es un diccionario, es casi mejor así, ¿no? Vamos a tener, pues, un label encoder que va a transformar la columna de sex. ¿Vale? Bueno, aquí, ¿cómo estaba sex al principio? Como male y female, ¿no? Como cadenas enteras, ¿vale? Pues, lo que va a tener es el label encoder, que este label encoder ya va a saber que male, pues igual lo va a transformar a un 0 y female a un 1. ¿Vale? Luego va a tener otra entrada, que va a ser de embarked. ¿Vale? Y va a ser otro label encoder para esa entrada, diciendo que la G la transforme en un, bueno, empieza en 0, sí, en 0, perdón. La M en un 1 y la otra, que no me acuerdo ya cuál era, G, M y Q, lo transforme en un 2. ¿Vale? Y eso se aplica sobre cada columna. ¿Entendéis? Bueno, y automáticamente hace el transform también, ¿eh?
Luego, pues, cuando sea el momento de hacer columna a columna, pues solo habría que hacer el transform. Pero sería igual, aplicando el transform correspondiente a la entrada del diccionario, que ahí fijaos que la entrada del diccionario ya va a existir. ¿Vale? Por lo tanto, no la crea nueva, sino que ya tiene un label encoder inicializado y con el feed hecho. ¿Entendéis esto? Que esto puede ser lo más lioso de lo que vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pega con esto? Entiendo que no. Ujú. ¿Y el resto? Bueno, asumiré, bueno, por lo menos de un dedo para arriba por ahí, asumiré que 3 vale por 15. Cada voto vale por 5. ¿Vale? Eh, pues, pues así sería el label encoder, ¿vale? Bueno, esto transformaría de esta forma. Bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Que no, ya me lo iba a pasar yo. Bueno, como he vuelto a abrir esto, pues tengo que volver a aplicar esto. Esto no sería necesario, simplemente es una comprobación, pero bueno, lo voy a hacer igual. Esto sí, pues para hacer la máscara y para crear los dos data frames. Aquí imputaba nulos en el categórico y compruebo que ya no haya nulos. Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy para ver esto, ¿sí? Es decirle, desde sklearn, ¿vale? Lo voy a hacer de la otra forma. Punto preprocessing import label encoder. Y desde collections importa default dict. Inicializo el diccionario, primeramente vacío. Con elementos del label encoder, ¿vale? Fijaos que como ya he puesto el punto preprocessing aquí, he puesto el import directamente sobre el label encoder, me vale con poner aquí label encoder. ¿Vale? Y bueno, ahora para no sobreescribir el data frame, lo voy a guardar en otra variable, ¿vale? Data frame cat categorical label encoder. Y lo que voy a hacer es sobre el categórico aplico una función lambda, que es por cada columna, crea la entrada del diccionario con el nombre de la columna y como valor, pues entrenas el label encoder sobre la propia columna. Y me ha dado error porque pues, tenía un float. A ver. ¿Por qué me dice que tengo un float?
No encuentro la razón. TTF-cat. Sí. Apply. Call name. Fit transform. Pues no entiendo qué está pasando aquí. Esto ha funcionado. No creo que sea esto, pero... Si esto da igual. Vamos a buscar una cosa. Eh, Qué raro. A ver un momento. Sí. Ujú. Sí. Voy a ver. En teoría lo he probado. Sí, sí. Ahora mismo lo estoy haciendo así. Me sigue dando. A ver si va a ser la versión. A ver si me podéis comprobar, por favor, la versión que tenéis de la librería. Aquí. En Anaconda. En Install. A ver quién tiene la 0.23.1 y a ver si alguien tiene otra. A ver si fuera por eso. ¿Y a ti te da error o falla? ¿Te funciona bien? Pues no sé si actualizar la librería. Vale, pues está muy bien. Vamos, que no tiene nada que ver con la versión. ¿Habéis hecho todos el inputer? Mm, a ver, voy a buscar. Porque, ¿qué otra cosa?
Es que son todos strings. Voy a aplicarlo sobre una columna. Voy a hacer un label encoder. Voy a hacer el feed en un lado. Dfcat de sex, por ejemplo. La columna sexo la transforma bien. Es en embark donde da error. Algo no le gusta. En embark. A ver si es que alguno es un número. Oh, no he imputado el nulo. He aquí el error. Apareció un nulo y debe haber alguno más. La cuestión es por qué no he imputado el nulo si yo he ejecutado esto. Y dice que no hay nulos. Vale, ya sé lo que ha pasado. ¿Sabéis los fallos tontos estos con los que te pegas cabezazos y nunca encuentras? Bueno, pues eso me ha pasado a mí. ¿Qué he hecho? No. ¿Cómo he llamado al data frame? Impcat. Y aquí estoy haciéndolo sobre dfcat, que era el original. De hecho, eso es porque me equivoqué, porque aquí impcat es el imputador, no es el data frame. Y aquí, vale, sí, al principio esto es el data frame, efectivamente, perdón, esto es el imputador, pero luego he hecho que el propio data frame sea impcat. Y esto es dfcat. False, false. Esto ya lo voy a borrar porque ya no lo voy a necesitar. Bueno, por si acaso, just in case. Vale, este es el del este ya es el con el que debería funcionar. Ahí está. Ya funciona. Vale, eso es lo que me habéis seguido muy al pie de la letra, lo que os ha pasado. Vale. Tened cuidado porque era que aquí ponía impcat y debe poner dfcat. ¿Vale? No es el imputer, sino el data frame categórico. Vale, bueno, pues vemos que obtenemos esto. Ahora sí. ¿Vale? Comprobad que ya os funciona a todos y decidme que os funciona a todos. ¿Sí? Vale. Pues todo esto ya fuera.
utilizaremos estas celdas. Vale. Bueno, pues esto es lo que obtenemos, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, en este caso no es la mejor opción. ¡Ojo! No es la mejor opción para Embark. Para Sex, sí. Porque al tener solo dos valores, no me importa que se introduzca orden, porque al final los algoritmos, ¿para qué utilizan el orden? Para establecer cortes. Es decir, muchos algoritmos dirán, si la variable Embark, ¿vale? Que la voy a abreviar como em, es menor que, bueno, que 3 no, porque solo hay 0, 1 y 2. Si es menor que 2, entonces haz esto. Si no, haz esto. ¿Vale? Y esto lo hace así debido a un orden establecido. Ahora, cuando solo hay dos valores, como ocurre en sex, ¿qué pasa? Que el corte lo va a poner ¿dónde? Pues dirá, si sex es menor que 1, haz esto, y si no, haz lo otro. Al final, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que el 0 va por aquí y el 1 va por aquí. Luego no es un orden real, ¿vale? Sino que va a separar por categorías. Aquí no, aquí sí que va a meter todo lo que sea menor que 2 y aquí va a meter todo lo que sea mayor o igual que 2. ¿Vale? Cuidado con eso. Entonces, realmente sobre sex no nos va a hacer falta aplicar nada. Sería sobre embark, ¿vale? Sobre sex sí que podemos utilizar este encoder perfectamente. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Para etiquetar futuros datos, pues utilizaríamos simplemente transform, ¿no? Y también podemos hacer un inverse transform, ya que estamos. ¿Cómo? Exactamente igual. ¿Vale? O sea, el label encoder ya tiene ya está aprendido, ¿no? Entonces, pues aquí accederíamos en el diccionario a la entrada que corresponde al nombre de la columna y aplicaríamos la transformada inversa. Y para hacer etiquetados futuros, pues simplemente punto transform y ya está, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a ver que funciona. Voy a copiar esta línea. Traigo aquí. Y aquí voy a hacer un inverse transform. Sobre, pero cuidado, esto hay que hacerlo. No lo voy a guardar, simplemente lo quiero mostrar. Sobre el LE, que es el que está ya transformado. ¿Vale? Y veis que me lo retorna al estado original. Incluso sobre este, ahora yo lo que podría hacer, voy a anidar, es apply y vuelvo a copiar esto, aplico solo un transform y lo vuelve a transformar sin hacer el fit. ¿Vale? Que es lo que está aquí. Bueno, como hemos dicho, tiene la desventaja de incluir orden entre categorías. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues utilizamos el One Hot Encoding. ¿Qué es el One Hot Encoding? Vale, el One Hot Encoding no está libre tampoco de desventajas, ¿vale? Pero el One Hot Encoding lo que hace es decir, mira, pues si tienes dos valores, male y female, pues en vez de meter a uno un 0 y al otro un 1, vas a tener una columna que sea male y otra female. Y vas a poner un 1 solo en la que de verdad corresponda a esa instancia. Entonces, si en la 1 era male, pues tendremos esto. Si en la 2 era female, tendremos esto. Con el caso de los puertos, pues tendríamos S, G y Q. ¿Que embarcó en S? 1, 0, 0. ¿Que embarcó en G? 0, 1, 0. ¿Que embarcó en Q? 0, 0, 1. ¿Vale? Y así con cualquiera. Problema, que explotan las columnas. Claro, si tenemos 5 columnas, cada una con 5 posibles etiquetas, pues ya las 5 columnas se nos han convertido en 25. Hay que tener cuidado con este también, ¿vale? Y sobre todo, darnos cuenta que aquí, es que fijaos, es que
me da lo mismo tener 1, 0, 0, 1, porque es que al final es como codificar en binario, si os dais cuenta. Con 1, 0, uy, va. Mira. Así. ¿Vale? Con 1, 0, esto es lo que está, esto se explica aquí, ¿no? Con 1, 0 ya codifico. La cuestión es, ¿cuántos bits necesito para codificar dos entradas? 2. Con 2 bits es suficiente. Perdón, con un bit, ¿no? ¿Es 0 o 1? ¿Cuántos bits necesito para codificar SGQ? En verdad, esto se podría reducir a 2 columnas, ¿vale? Esto se podría reducir a... Lo que pasa es que, bueno, sería incluso otra técnica un poco más avanzada incluso que el one hot encode, ¿no? Esto podría ser el 0, 1 podría ser el 0, 0, pero eso sí, en dos columnas separadas, porque si no volvemos a introducir el orden, ¿vale? El 0, 1 y el 1, 0. Lo que pasa es que, bueno, esta es un poquito más expresiva, yo creo, ¿vale? Lo cual no quita para que si luego hacemos una técnica de reducción de la dimensionalidad, posiblemente pasemos aquí, ¿vale? De reducción de la dimensionalidad no vamos a ver gran cosa. Pero si veis una PCA, por ejemplo, posiblemente lo que obtengamos, el resultado que obtengamos será muy parecido a ese, si hacemos un principal component análisis sobre esto. Pero un principal component análisis, por así es una técnica muy matemática, que lo que hace es tratar esto como un espacio vectorial, descomponer los vectores sobre la base y luego hacer ver qué vectores de la base son más irrelevantes y directamente cargárselos. Y entonces reducimos la dimensionalidad. ¿Vale? Pero bueno, como digo, no vamos a ver eso. Pero bueno, lo que nos quedamos es que esto es lo que vamos a obtener, ¿vale? Y esto es lo que obtendríamos. Lo que pasa es que, bueno, en este caso pues sí que es más fácil directamente 1 o 0. Las entradas de aquí. Así. Vale. Ya no, ¿vale? Es decir, los algoritmos solo tendrán que discernir si es de 1 o de 0, es decir, si pertenece a esa categoría o no. ¿Vale? El preproceso se simplifica en este caso, ¿vale? Es más sencillo, no hay que hacer toda la historia. Sin embargo, se retorna un array, como una vez más, como antes, ¿vale? Fijaos que aquí no hemos tenido ese problema. Aquí se nos ha retornado un data frame que no hemos tenido que transformar con el label encoder, pero con el one hot encoder sí que se nos va a quedar aún un array de NumPy y lo tendremos que transformar. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual. Preprocessing, bueno, aquí fijaos que como ya importé preprocessing entero, no me hace falta importar el OneHotEncoder, sino que ya lo puedo utilizar pues, con preprocessing.OneHotEncoder. ¿Vale? Sparse, false. ¿Sabéis la diferencia entre matrices dispersas y no dispersas? No. Vale. Una matriz dispersa es la de toda la vida. Y una matriz no dispersa es simplemente almacenar las entradas en plan, en la posición 0, 0 tengo un 1, en la posición 0, 1 tengo un 7 y así sucesivamente. ¿Vale? Claro, una matriz dispersa, una matriz de la de toda la vida, pues va a ser más grande. ¿Vale? Va a ocupar más memoria en general. Depende cuántos ceros tengamos. ¿Vale? O cuántos nulos, mejor dicho. Bueno, entonces, forma de hacerlo. Pues nada, simplemente inicializamos el OneHotEncoder, hacemos un fit transform del DT-frame categórico y lo único, bueno, pues lo que decía, ¿no? De que hay que ponerle nombres a las columnas. Ojo, porque, claro, aquí las columnas se empiezan a multiplicar. ¿Cómo podríamos extraer, cómo podemos extraer los nombres de las columnas? Pues con
accedemos al OneHot Encoder y le decimos get feature names. ¿De dónde? Del data frame categórico columnas.toList, de los nombres de las columnas en una lista. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? Vamos a hacerlo. A ver. OneHot Encoder, hago desde preprocessing punto OneHot Encoder, diciéndole que es force falso. Y no voy a asignar nada, ¿vale? Simplemente voy a hacer el feed transform. OneHot Encoder punto feed transform del DF categórico. ¿Vale? Bueno, creo que os he dicho al revés. El sparse igual a false es el de toda la vida. ¿Vale? Y sparse igual a true sería el que viene por entradas. ¿Vale? Bueno, veis que no nos lo pone en este caso. ¿Vale? Pero el false es el de toda la vida. Vemos que la primera columna era el sexo. Vamos a fijarnos un poco, ¿vale? En este era 1. En el siguiente era 0. Luego 0, 0, 1 y luego 3 ceros. ¿Qué tenemos? 1 codificado en la segunda columna y luego este que era 0 codificado en la primera. Este, bueno, y no aparece, pero este sería otro 1, 0, ¿vale? Vale, ya hemos hecho el feed transform. Ahora lo que quiero es que veamos cómo obtener los nombres de las columnas. Voy al OneHot Encoder punto get feature names, y yo aquí lo que puedo dar es una lista de qué features quiero hacer, de qué features quiero obtener. Por ejemplo, de sex. No. A ver. Ah, vale, porque hay que dárselas de todas a la vez, ¿vale? ¿Vale? Y vemos que lo que nos va a retornar es, el primero es sex female, sex male, embark C, embark Q, embark S. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es esto, pero de forma automática, no poniéndolo nosotros a mano. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nos vamos al data frame original, obtenemos las columnas, pero sabemos que esto no está en una lista, sino que lo tenemos que transformar a una lista. ¿Vale? Y es lo mismo. Vale, esto si lo queremos poner todo junto, pues esto lo podemos decir que el resultado de esta línea la ponga directamente en un data frame. Vale. Lo vamos a llamar df categorical OneHot Encoder. Bueno, aquí he puesto un igual, pero no es un igual, es claramente un abrir paréntesis. ¿No? Vale, le voy a decir que ponga como nombre de las columnas, columns, igual a lo que me retorna esto. Si os fijáis, ¿vale? Van a ser los nombres de las nuevas columnas. Sex female, sex male, embark C, embark Q, and embark S. Y como index, directamente lo que ya tenía en el data frame categórico, punto index. ¿Vale? Ahora imprimo esto.
pues veis que ya aparece de una forma un poco más vistosa, al menos para verlo, ¿no? Como digo, nosotros lo estamos haciendo aquí para verlo, pero no es necesario, ¿vale? Cuando estamos haciendo un proyecto de verdad, pues esto de meterlo en el data frame y demás no es necesario. No es necesario ni que hagamos el get feature names, a no ser que lo queramos mostrar por algún motivo, que para eso está, ¿vale? Pero bueno, en principio no es necesario mostrarlo, almacenarlo así, ¿vale? Porque esto, como digo, al final lo lógico es meter como un pipeline de decir, aplica este, aplica este, aplica este, aplica este, todo en cadena, que todo sea automático, ¿no? Perdón. Vale, pues ya lo tendríamos. Bueno, ya tendríamos esta parte, ¿no? Que sería esto. ¿Alguna duda del One Hot Encoder? ¿No? ¿Continúo? Pues vamos para adelante. Vale, pues ya hemos tratado las variables categóricas, hemos terminado con ellas. Las numéricas más sencillas. ¿Por qué? Porque solo hay que imputar nulos, no tenemos que transformar a numérico porque ya son numéricas. ¿Vale? Pues vamos a imputar nulos. En este caso, pues la media, ¿vale? Ya digo, hay que tener cuidado, por ejemplo, si tenemos nulos en la clase, pues ahí tendría más sentido la moda también, o la mediana. Forma de hacerlo, igual que hemos hecho antes, ¿vale? No tiene más. De hecho bueno, no voy a copiarlo porque luego el copy-paste nos juega malas pasadas, o me juega malas pasadas. Sería, creo el imputador numérico. Veis que aquí ya no tengo que importar nada porque lo voy a hacer con el simple imputer también, pero con otra estrategia. Pero inicializo otro, ¿vale? No sobrescribo el de antes. Porque si sobrescribo el de antes, si luego quiero tratar datos de testing, lo he machacado. Imputer, strategy. La media sí se llama media. No se llama como el otro que era most frequent para la moda. ¿Vale? Y ya simplemente, pues lo que voy a hacer es data frame numérico, que va a ser pandas.dataframe. Lo que voy a hacer es, con el imputador numérico, le hago el feed y el transform a la vez al dataframe numérico. Columns igual, pues, aquí, perdón, esto es así. Al dataframe numérico punto columns y el index será dataframe numérico punto index. ¿Vale? Y ahora, pues ya si queremos asegurarnos de que no hay nulos, dfnum punto isNull any. Y ya vemos que ya no hay nulos. ¿Vale? Bueno, como decía, hemos imputado la edad pues de una forma naif, ¿no? Una forma un poco ingenua, sin tener en cuenta otras cosas que podríamos haber tenido en cuenta, pero bueno, para hacerlo fácil, ¿no? Entendemos cómo se imputan los nulos en las variables numéricas, ¿no? No tiene mayor misterio. Pues continuamos, ¿vale? Eso es lo que obtendríamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unir los dos data frames. No los podemos dejar por separado, ¿vale? Porque tenemos que tener todas las variables predictoras dentro de del mismo data frame. ¿Cómo podemos unirlos? Con merge, ¿vale? Merge es, por así decirlo, si os acordáis de bases de datos, ¿os acordáis cuando hacíais los join en bases de datos? Sí. Vale, pues un merge es un join. Hay que decirle, en los join, decíamos
¿con qué columna hacíamos el join, verdad? Bueno, pues en el merge también. ¿Vale? Hay que decirle cuál va a la izquierda, cuál va a la derecha y sobre qué columna. Si las dos columnas se llaman igual, simplemente con decir el nombre de la columna es suficiente. En este caso, ¿qué nombre de columna vamos a hacer el merge? Pues por la columna de índice, que la llamamos, ¿os acordáis? Passenger ID, cuando cargamos el dataset, que la extraímos de ahí. ¿Vale? Esto lo vamos a llamar f preprocessed. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, bueno, eso es un merge de pandas, ¿vale? Esto es de pandas, no sé si lo visteis con Luis, de hecho. Pandas.merge. El que va a la izquierda es, me da igual cuál vaya a la izquierda o a la derecha, como no voy a hacer ni un left join, ni un right join, ni cosas de esas, pues left, por ejemplo, el data frame categorical, ojo, al que le he hecho el one hot encoding. Es cierto que podríamos, voy a hacerlo. Voy a hacer una cosa, y es que como el one hot encoding nos ha metido una columna extra, ¿vale? Voy a mostrarlo. A ver. Claro. ¿Vale? Puedo cargarme bien la de female o bien la de male, ¿vale? Si me cargo male, pues sé que voy a tener esta en la que un 1 representará mujer y un 0 representará hombre. Y si me cargo female, pues al contrario, 1 representará hombre y 0 representará mujer. Me da igual, ¿vale? Voy a cargarme una de ellas y ya está. Punto sex male. Y esto lo voy a hacer ahora aquí, ¿vale? Esto es lo mismo que si hubiera aplicado el label encoder, ¿vale? Lo que he hecho en verdad. Es una tontería hacerlo así, pero bueno, hecho está. Entonces, en el write voy a tener el df numérico y esto creo que era on, la forma de llamarlo, ¿no? Igual que en un on passenger ID. Y lo voy a mostrar. Mac error. Check for duplicates. ¿Qué duplicates tiene esto? Ah, sí. Así, mejor. Vale, ahora me va a dar otro error. Que esta columna ya no existe. Claro, es lo malo de reutilizar celdas. Así. Vale, está. Así. Vale. Bueno, pues ya tenemos nuestro data frame preprocesado. O sea, esto es lo necesario y mínimo para que los algoritmos funcionen. ¿Vale? Esto es lo mínimo que tenemos que hacer si queremos que funcionen. Ahora, pues hay que hacer más cosas. O podemos hacer más cosas, ya dependiendo de lo que queramos. Una selección de variables. ¿Para qué puede servir una selección de variables? Vale, hay veces que tener muchas variables lo que nos hace es meter ruido y empeorar los modelos. Hay modelos que ya incluyen una selección de variables intrínseca, como pueden ser los árboles de decisión, ya los veréis con Alejandro. Pero la mayoría no lo incluyen. Entonces, pues hay veces que es conveniente seleccionar las variables. O hacer técnicas de reducción de la dimensionalidad, ¿vale? La verdad es que podría haber metido la PCA y no la he metido, pero bueno.
para el futuro. Vamos a ver simplemente selección de variables como tal, ¿vale? O sea, al final el objetivo de reducción de la dimensionalidad y de selecciones de variables es lo mismo, es reducir el número de variables que voy a tener, con una pequeña diferencia. La selección de variables lo que hace es, de entre las que ya tengo, me quedo con unas cuantas, y la reducción de la dimensionalidad lo que hace es aplicar transformaciones a las variables. Ojo, eso sí, me deja las variables sin significado semántico para mí, ¿vale? Porque si hago lo que decía antes, ¿no? De la PCA, que lo que hace es meterlo como si fuera un espacio vectorial, descomponer en la base y quitar las componentes menos relevantes de la base, pues entonces lo que pasa ahí es que en el momento en que he descompuesto en la base, las variables dejan de tener significado semántico para mí. ¿Vale? Tendrán, pues, o sea, matemáticamente pues tiene sentido lo que se hace, pero ya he perdido el significado semántico. Pero bueno, aquí no perdemos ese significado semántico con la selección de variables. Trae dos métodos. Personalmente, scaler trae dos métodos. Personalmente, no es el método que más me gusta. Los que trae, ¿vale? Trae selección de variables. Bueno, a ver, al final es un método con dos vertientes. Es quedarnos las K mejores. K es un parámetro, no lo elegimos, ¿vale? Hay métodos que se queda con las mejores ya sin un parámetro. O un percentil de ellas, ¿vale? Se puede decir un número entero de variables o un percentil, es decir, una proporción. Y se puede hacer con un contraste por G cuadrado, ¿vale? Que sabéis que esto es un contraste de hipótesis de cómo se ajusta a una variable a una distribución, que lo que va a hacer es comprobar cómo de bien se ajusta una variable a la distribución es decir, la distribución de una variable a la distribución a la distribución de la clase, o información mutua, ¿vale? Que es basado en técnicas más estadísticas. Bueno, esto también es estadística barra probabilidad, más bien, ¿no? La información mutua es más basado pues en conceptos de entropía y cosas de estas, ¿vale? Dijo que se oye. Bueno, forma de hacerlo, muy sencillo. Select a best, ¿vale? Que, bueno, hay que importar ese scaler en punto feature selection y select k best. Hay que decirle qué método queremos utilizar, si el G cuadrado o información mutua, ¿vale? Para eso hay que importar también desde scaler en punto feature selection o el chi cuadrado, o creo que está en la siguiente, aquí, o mutual info classif, y decírselo cuál de los dos en el primer parámetro a select k best, y luego decirle el k, ¿vale? Decirle qué número de variables quiero quedarme, o un número entre 0 y 1 indicándole una proporción, ¿vale? Al k le podemos dar o un número entero, y en ese caso indicaría cuántas variables quiero directamente, o un número entre 0 y 1 decimal, indicándole qué proporción de variables quiero. ¿Vale? Forma de hacerlo. Punto .fit sobre el preprocesado, y le tengo que pasar, cuidado, que esto no lo hemos hecho hasta ahora, la clase. ¿Veis? Claro, porque es para seleccionar las mejores, pues claro, las mejores, ¿para qué problema? Pues mira, para solucionar este problema, esta clasificación, ¿vale? Pues le paso la clase. Luego, lo que puedo hacer es obtener el support, que es, por así decir, con cuáles me quedo, ¿vale? Es el filtro. El get support me da el filtro que tengo que aplicar, ¿vale? ¿Por qué lo hago así? O sea, podría utilizar el transform, ¿vale? Lo que pasa es que el transform me va a devolver, por ejemplo, si se ha quedado con... Vale, es que bueno, no va a salir lo mismo que aquí, porque aquí veis que no se ha quedado con... Uy, va, o me quedé en su momento con female y con male, con las dos. Pero, por ejemplo, con el caso que tenemos nosotros ahora entre manos, ¿no? A lo mejor se queda con estas dos, pongamos, ¿no?
o con el sexo y la edad, que ya os digo que son variables bastante buenas predictoras, ¿no? Porque al final, mujeres y niños primero, ¿vale? La típica frase, pues eso, mujeres y niños primero. Son dos variables que funcionan muy bien en la predicción. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo aplico un transform directamente, simplemente me va a retornar 0, 22, 1, 38, 1, 26, 1, 35 y así sucesivamente. ¿Vale? Claro, sin yo saber qué variables son. ¿Cómo puedo saber las variables y yo hacerlo por mi cuenta? Con el getSupport, ¿vale? GetSupport me devuelve el filtro de false y true, ¿vale? Para aplicar el filtro, como es un filtro de columnas, pues lo hago así. Me quedo con todas las filas, 2 puntos, y solo las columnas que me indique el filtro. Vamos a hacerlo. Desde sklearn.featureSelection importa selectBest. Y también va a importar phi cuadrado. Entonces voy a crear el feature selection. Bueno, lo voy a llamar simplemente fs-chi2. selectBest con phi cuadrado y quédate con 4 variables. fs phi cuadrado punto fit, lo aplico al DataFrame preprocesado y con la columna clase. Con la clase. ¿El qué? Entonces, preprocess, vale. Veo que no hago el transform, ¿vale? Entonces, porque si hiciera el transform pasaría esto. Vamos a hacerlo. No sé si al transform hace falta darle la columna clase. No, efectivamente. Pero veis, me da 4 columnas que no sé cuáles son. Igual me puedo hacer una idea mirándolas. Pero es más sencillo. Bueno, no es más sencillo, pero para saber qué columnas sí, decirle get support. ¿Veis? Y me da el filtro. Se queda esta, estas dos y esta. ¿Vale? Para aplicar el... Bueno, esto lo podemos llamar call filter, filtro de columnas. Y decir que mi df best con phi cuadrado es el preprocesado y en concreto accede a todas las filas y solo las columnas del filtro. Y lo muestro. ¿Veis? Se ha quedado con el sexo, con la clase, con la edad y con la tarifa. Surprises, para mí, ninguna. O sea, ha descartado todas las del puerto de embarque y se ha quedado, pues al final, las mujeres sobrevivían más, quien iba en primera sobrevivía más, los niños sobrevivían más y posiblemente quien pagó más sobrevivió más. ¿Vale? Porque es lo que decía, que FAIR y P-Class seguramente estén muy relacionados. O sea, no tenéis más que verlo. Tercera, 7,25. Primera, 71, 10 veces más. Veis que, pues eso, aquí, bueno, primera 53, pagó un poco menos. Segunda, 13, pero claramente pagaron distinto.
en otro orden de magnitud. ¿Vale? Podemos hacer esto mismo con Mutual Information y quedándonos con el 40% de las variables. Voy a copiar esto porque va a ser casi igual. Mutual es InfoClassif. Así, ¿no? Vale, aquí... Ah, no, vale, no es K, hay que decirle percentile. Percentile 40. No, vale, pues os lo he dicho mal, es que en otros algoritmos sí que es así. ¿Vale? Y aquí le voy a decir, en vez de G cuadrado, utilice el mutual info, ¿vale? Y me voy a quedar con el 40%, en vez de con 4, con el 40%. En vez de ser chi cuadrado es mutual information, mutual information, mutual information, mutual information, mutual information, y creo que ya está todo. No. Percentile incorrecto. Ah, vale, perdón. Es que no es select a best. Es select percentile. Error mío. No es ni siquiera la misma clase. Ahora sí. ¿Vale? Fijaos que ha cambiado un poquito. Se ha ido la edad y ha entrado el número de siblings and spouses. ¿Vale? Bueno, pues ha entrado eso. ¿Por qué? Porque posiblemente vaya relacionado también de alguna forma con la edad. ¿Vale? Sobre todo por el tema de los hermanos. Si hay hermanos, quiere decir que eres joven y demás, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos aquí. Bueno, veis que efectivamente los resultados son un pelín distintos porque yo me cargué esta columna, ¿vale? Ya directamente. Ojo, cuidado porque esto no quiere decir que haya que meter las dos. Porque esto hace un análisis. El problema de este tipo de selección de variables es que hace un análisis columna a columna. Es decir, dice, ¿esta es buena? Sí, la pongo. ¿Esta es buena? Sí, la pongo. Y así. ¿Vale? Hay otros tipos que tienen en cuenta una conjunción de las columnas. Por ejemplo, están los métodos de wrapper, ¿vale? Que lo que hacen es, son costosos, ¿vale? Pero bueno, los métodos de wrapper son ya, por ejemplo, con un clasificador en mente. Si ya tenemos el clasificador en mente, es decir, voy a utilizar un árbol de decisión, ¿vale? Pues lo que hace es, por ejemplo, un wrapper hacia adelante, un forward, un wrapper forward, ¿no? Lo que hace es decir, empiezo con el conjunto vacío de características. Añado una, el sexo. Entreno mi clasificador y veo qué resultado da. ¿Vale? Siguiente. En vez del sexo, voy a probar con la clase. Me da otro resultado. Siguiente, en vez de la clase, voy a probar con si embarcó en Southampton. ¿Vale? Y tengo todos los accuracies, todos los resultados para cada una de esas variables. Me quedo con la mejor. Ahora, ya tengo esa. Voy a probar a añadir otra a ese conjunto. Pongamos que se ha quedado con el sexo, ¿no? Vale, pues sexo. Y ahora voy a probar a añadir yo qué sé, en la clase. Pues, ¿qué accuracy saco con sexo y clase? ¿Qué accuracy saco con sexo y fair? ¿Qué accuracy saco con sexo y puerto Q? Con sexo y puerto C. Sexo y puerto S. ¿Vale? Con la mejor se la vuelve a quedar. Pongamos que el mejor fue edad, que ni siquiera le he dicho, ¿vale? Sexo y edad. Vale, pues el siguiente, sexo, edad, y prueba uno por uno el resto de atributos a meter. ¿Cuándo para de hacer eso? Para de hacer eso cuando meter un nuevo atributo no mejora nunca el accuracy que obteníamos antes. ¿Vale? Eso es un wrapper hacia adelante. Wrapper hacia atrás es lo mismo, pero que en vez de poniendo variables, quitándolas. Empieza con el conjunto completo y empieza quitando. No antes más habitual el de hacia adelante. ¿Vale? ¿Entendéis cómo funciona el wrapper? Lo que pasa es que no está implementado en sklearn. Es una pena.
porque ese sí que tiene en cuenta las relaciones entre las variables. Si hay S, no se le van a colar estas dos columnas, porque va a decir es la misma información y no va a mejorar la tasa de acierto, la accuracy. Vale, otra cosa que hay veces lo que queremos es discretizar, dijiste, pero si no, diréis, pero si dijiste que lo que necesitamos son atributos que no sean discretos, bueno, a no ser que lo queramos codificar, por ejemplo, como un label encoder o como un one-hot encoding, ¿vale? A lo mejor lo que queremos es que tenemos la edad y dividirla en rangos. Decir niños, adultos y ancianos. ¿Vale? Niños, adultos y ancianos. ¿Vale? Y entonces sobre esto aplicar un one-hot encoding. Entonces al final lo que tendremos serán, en vez de la variable age como numérica, tendríamos niños, adultos, ancianos. Ojo, que a lo mejor sobre esto sí tiene sentido la mayoría de las veces, porque si viene de una variable numérica, es posible que tenga sentido definir un orden, ¿vale? Entonces incluso tendremos age, bueno, esto sería si es un niño así, si es un adulto así y si es un anciano así. Pero viniendo de una variable numérica, igual sí tiene sentido codificar los niños como 0, los adultos como 1 y los ancianos como 2. Porque tenía un orden realmente la variable. ¿Vale? ¿Vale? ¿Forma de hacerlo? Pues con un Cabins discretizer. Ojo, otra vez más, necesitamos decirle en cuántos intervalos queremos discretizar. En este caso, pues se le está diciendo que 5. ¿Vale? Y que lo haga como un one-hot encoding también. ¿Por qué se hace esto? Porque hay algoritmos que funcionan de forma intrínseca con conjuntos discretos. Por ejemplo, cuando se utiliza un naive Bayes, el problema del naive Bayes es aplicar el teorema de Bayes con ciertas asunciones, ya lo veréis. ¿Qué pasa? Que se aplica el teorema de Bayes. Si la variable es numérica, ya os lo dije ayer, tengo que conocer la distribución subyacente. Y posiblemente, por ejemplo, si es de las edades, bueno, pues a lo mejor sigue una normal, pero a lo mejor no. ¿Vale? Probablemente no. ¿Vale? Ya os lo digo. Y con muchas otras cosas que intrínsecamente no son normales, porque hay muchas cosas normales, pero otras no lo son. Entonces, lo bueno de discretizar es que la distribución es discreta. Hay que, en vez de hacer una distribución continua, como por ejemplo decir que las edades se distribuyen de forma normal, pues es decir, cuántos tengo niños, cuántos tengo adultos y cuántos tengo ancianos. ¿Vale? Contar, básicamente. Se simplifica mucho ese problema, no tenemos que hacer asunciones que son incorrectas, probablemente. Entonces, para un naive Bayes es mejor atributos discretizados en general. Forma de hacerlo. Cabins discretizer, número de bins, 5. ¿Vale? Esto hay que ajustarlo, habría que probar. Y decirle, forma de codificar, pues one hot and dense, ¿vale? Para que haga el one hot encoding y no lo haga diciendo, o sea, que lo haga en formato denso, es decir, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etcétera, ¿no? Así, que complete todo. Entonces lo inicializa en binner y entonces binner.fitTransform. Ojo, aquí ha quitado ya algunas, ¿vale? Para hacerlo solo sobre age, sobre fair y tal. ¿Por qué? Porque estas son, si os fijáis, estas son discretas. Ha quitado las variables que son intrínsecamente discretas. ¿De dónde? Del data frame numérico, ¿eh? Lo ha quitado no del final, sino sobre el numérico, quita las que son ya discretas. Porque no tiene sentido discretizar algo que ya es discreto, ¿vale? Aunque sea numérico. ¿Cuáles son las puramente continuas? Age y... Bueno, que age, bueno, podríais decir, hay un conjunto discreto de edades, bueno, pero ya se puede considerar que es continuo, ¿no? Age y fair son intrínsecamente continuas. ¿Vale? Entonces lo que hace es las quita del data frame numérico y aplica el binner. Y obtendría esto. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí pues sí que no es posible obtener los nombres de las columnas ya. ¿Vale? Sí que nos podemos dar cuenta pues que bueno,
que el p-class, no, perdón, el age, bueno, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, a lo mejor por ejemplo, la columna 3 y la columna 5 no pueden ser de la misma variable origen porque las dos tienen un 1. Sabemos que solamente en una variable origen solamente nos puede quedar un 1 en una de las columnas. ¿Vale? A lo mejor, bueno, claro, sabemos que son 5 intervalos. También es tonto un poco. O sea, eran dos variables, h y fair. De la 0 a la 4 es una y de la 5 a la 9 es otra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí es aquí. Lo que pasa es que no sabemos tampoco exactamente los límites de los intervalos, ¿vale? No vamos a conocerlos. También es un poco irrelevante. Bueno, a lo mejor lo único, pues si queremos visualizarlo y demás, pero no es necesario saberlo. ¿Vale? ¿Cómo hace el criterio? Vale, el Kabin's Discretizer lo que hace es que al final, si yo quiero tener 5 intervalos, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Voy a hacerlo con 3, ¿vale? Lo que hace al final es que tengamos el mismo número de muestras, por ejemplo 2, en cada intervalo. Esto quiere decir que los 3 intervalos no son igual de amplios. Aunque yo lo he pintado igual de amplios, no tienen por qué serlo, ¿vale? Igual pueden ser así. ¿Por qué? Pues también pues para dar más resolución a las partes donde hay más datos. Se hace esto, ¿vale? Con esto conseguimos dar más resolución a la parte donde hay más datos. En vez de, porque claro, si yo cojo y divido todo en intervalos iguales, ¿no? Resulta que todos mis datos están aquí y aquí tengo un outlier que se me escapó. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener esto. Entonces, toda la información va a estar en una, luego voy a perder toda la información, aquí voy a tener 0 y aquí voy a tener un outlier. Y quien dice un outlier puede decir que es que pueden no ser outliers, sino que simplemente yo tengo mis datos, la mayoría aquí y luego la mayoría aquí, pero en medio no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente estoy perdiendo una de las categorías, ¿vale? Mientras que de esta forma, pues eso lo salvamos. ¿Entendéis cómo se hace? ¿Cómo lo hace el Kabin's Discretizer? ¿Sí? Bueno, también decir que esto es un algoritmo que se llama, es no supervisado porque solo influye la propia variable, ¿vale? Hay otros algoritmos que tampoco están en sklearn, que lo que hacen es con supervisado, es decir, tienen en cuenta la clase. Es decir, no solo tienen en cuenta la distribución de estas variables, sino que tienen en cuenta que, por ejemplo, aquí hay dos X y aquí y un círculo, y un círculo y un círculo. ¿Vale? Tienen en cuenta la clase para hacer esa distribución de dónde se parte y dónde no se parte. ¿Para qué? ¿Cómo lo hacen esos tipos de algoritmos? Pues lo que hacen es decir, aquí tengo X, aquí tengo X, aquí tengo círculo, 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 X y X. ¿Vale? Pues lo que hace es intentar decir, pues mira, si lo quiero dividir en 3 intervalos, parte por aquí y por aquí. ¿Por qué? Porque me discrimina. Esto va a hacer que esta variable, todo lo que tenga este valor, sean X o este valor, ¿vale? Es decir, todo lo que sea este o este van a ser X, mientras que lo que me quede aquí en medio van a ser círculos. ¿Vale? Eso es supervisado porque tiene en cuenta la clase. ¿Vale? No está implementado, pero es conveniente conocerlo. Y hay otras herramientas que esto pues sí que lo implementan. ¿Vale? Hay un algoritmo muy conocido que se usa mucho, que es el de falla Tyranny. No sé si Falles lo ha escrito bien o lleva dos Y, pero bueno. ¿Vale? Este algoritmo que hace esto se llama así, de falla Tyranny, que es mejor que estos, pero bueno. ¿Vale? Y por último, tenemos el escalado de variables. ¿Por qué hay veces que queremos escalar variables?
Pues, vale, imaginaos que tenemos en un dataset la edad y la altura en centímetros. ¿Qué va a pasar? Pues que las edades que vamos a tener van a estar en el rango, pues no sé, un dataset que puede ir del rango de 50 a 70 años. Las alturas van a ir, bueno, pues vamos a poner adultos, ¿vale? Vamos a poner 16 hasta 70, sí. Más o menos edad activa. Las alturas, pues a lo mejor van en el rango, en el peor de los casos, pues de 120, 130, ¿no? Vamos a poner 120, hasta, pues no sé, 220 en el mejor de los casos de más alto, ¿no? Claro, ¿os acordáis que os dije que hay un algoritmo que lo que hace es pintar las variables sobre ejes y, e intentar discriminar? Así, metiendo un hiperplano separador. ¿Vale? Esto era SVM. ¿Qué pasa? Que si las variables están en escalas distintas, cuando vayamos a hacer esto, la altura va a tener mucha más importancia que la edad. Y esto pasa en más algoritmos, aunque no de forma tan intuitiva, ¿vale? La altura va a ser mucho más importante que la edad. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Reescalando. Es decir, bueno, pues mira, el rango 1670 lo voy a transformar en el 0,1. Y este también. ¿Vale? Esto es con un min-max scaler. Lo que hace es restar el mínimo y dividir entre el rango. Es muy sencillo hacer este rescalado, ¿no? O sea, resto el mínimo, 16 menos 16, 0, y divido entre el rango, que va a ser 0. 70 menos 16 es justamente el rango, dividido entre el rango va a dar 1. Es decir, cualquier valor va a ir al intervalo 0, 1. Y con esto lo mismo. Borro esto. Bien. Vale. Se puede especificar otro rango, pero no es habitual. ¿Vale? Normalmente con 0, 1 va bien. Con el parámetro feature range. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que hace es hacer un escalado de las variables que son. Una vez más, cuidado, no transforméis, no hagáis un transformado de rango, un escalado, a variables que siendo numéricas sean categóricas. No es lo mejor, ¿vale? Se podría hacer, pero no es lo mejor. Entonces se va a hacer sobre age y sobre fair. Al data frame numérico le hace el drop de la clase siblings and spouses and parts. Entonces nada, simplemente min-max scaler. Se podría especificar aquí un parámetro que es feature range para especificar otro rango, pero en principio con el 0,1 es más que suficiente. Eso es MMS y mms.fitTransform al dataframe numérico sin estas columnas. ¿Vale? Y si se imprime, pues vemos que queda así. Ojo, porque nos vuelve a devolver un array, ¿vale? Se podría transformar otra vez en un dataframe si quisiéramos. Llegado el caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener las edades y aquí vamos a tener los fairs. Si os fijáis, ¿qué pasa? Vemos que todos estos fairs son muy bajos. Quiere decir que había algún fair muy alto por ahí, posiblemente. ¿Vale? Cuidado porque esto es muy sensible a outliers. Como tenga todas las... en la recta, ¿no? Como tenga todas las variables por aquí y tengo un outlier aquí, este outlier me amplía el rango una barbaridad y me va a dejar todas las variables aquí, estas apelotonadas. Sin valores por aquí, ¿vale? Así que cuidado con los outliers. Y luego tenemos el estándar scaler, ¿vale? Que el estándar scaler no es tan sensible a los outliers. Lo que hace es precisamente una transformación como la que se hace para la estandarización de la normal, ¿vale? Resta la media y se divide dentro de la desviación típica. Lo que pasa es que esto no me lo deja en un rango entre 0 y 1. Claro, esto me lo va a dejar
potencialmente entre menos infinito y más infinito. ¿Vale? De hecho, por definición de cómo va a funcionar, va a haber tantos negativos como positivos. ¿Vale? Me dejará los intermedios en cero. Lo que sí que es cierto es que sabemos que, bueno, según también ¿cómo se llama? El teorema de Chebyshev, ¿no? El 95% era, o 98% de los datos está en la media más o menos 2 veces la desviación típica. Entonces, realmente dependiendo de la desviación típica, porque aquí la media transformada va a ser 0, entonces vamos a tener el 95% de los datos en más o menos 2 veces, vaya, sí, la desviación típica. Por lo tanto, si la desviación típica no es muy grande, lo lógico es que los datos tampoco se nos vayan muy allá, ¿vale? Que es lo habitual, ¿vale? Suelen estar ahí en torno a 0. Por eso al final, o sea, no está acotado como el otro, pero nos sirve igualmente este tipo de transformación, sobre todo si la variable sigue una distribución normal. O sea, si hemos visto que la variable se distribuye de forma normal, es mejor hacer este que un min-max scaler. Si no se distribuye de forma normal, es mejor tirar a un min-max scaler. ¿Vale? Vemos pues lo que decía. Este está en menos 0,6 prácticamente, más 0,6, menos 0,28, ¿vale? Estos están un poco más distribuidos, no están tan cercanos a 0, sobre todo esta, como aquí. Aquí están más distribuidos, ¿no? Eso es lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. ¿Algún otro método que os interese, que hayáis oído? O sobre lo que hemos visto, claro. Sí, sí. ¿Con ambas? ¿Esta, por ejemplo? Vale, al final esto lo que se hace es un test, ¿vale? Que el test devuelve un score, ¿vale? No es el p-value como tal, sino el score del test, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo, creo que es eh, el score, cuanto más es mejor. Es que ya ahí no me acuerdo bien de la parte estadística, ¿no? Pero al final sabéis que cuando hacemos un test, ¿no? Al final ese test nos devuelve un score, que ese score se transforma en un p-value, ¿verdad? Pues ese score lo que se hace es ordenar las variables según el score. No me acuerdo si es de mayor a menor o de menor a mayor, porque no me acuerdo cuál es mejor, si lo pequeño o lo grande, pero al final lo que se hace es ordenar según el score del test. Y en el Mutual Information, al final la información mutua es una cantidad de información mutua, porque igual, pues cuanto más información mutua mejor, y al final es un valor también que se da y se ordena. Y si le has dicho 4, pues se queda con las 4 que tengan el mejor valor. Nada. ¿Más preguntas? ¿Nadie tiene nada más que preguntar? Bueno, pues nada. Esto es una parte importante de hacer en la práctica, ¿vale? Todo esto que hemos visto. Intentad aplicar cuanto más mejor, dependiendo sobre todo de lo que vayáis luego a hacer sobre el conjunto de datos, ¿vale? Pues nada, por mi parte eso es todo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, yo ya no sé si volveré a dar clase, a lo mejor alguna, pero no está aún seguro. Eh, Cualquier duda, pues sabéis que me tenéis en el correo, en Teams y poco más, ¿vale? Pues nada, vamos hablando, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego.